Buenas noches, mi nombre es Manuel y el día de hoy vengo a hablar sobre lo que serían las válvulas de seguridad, válvulas reguladoras de presión para la materia de neumática e hidráulica. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo que serían las válvulas de seguridad. Podemos definirlas como las que protegen el sistema contra una sobrepresión. Su función básicamente es abrir lo que sería automáticamente cuando la presión supera un umbral preestablecido. Entonces, ¿esto cómo ocurre? Dejando escapar el fluido hasta que la presión vuelva a regularse a los niveles establecidos como seguros. Ahora, ¿cómo funciona? Básicamente llevan un elemento elástico o lo que se llama un muelle que mantiene la válvula cerrada. Entonces, cuando la presión vence la fuerza del muelle, la válvula se desplaza y permite el paso del fluido. Entonces tenemos que entre sus aplicaciones pueden ser las calderas, lo que sería eh, los acumuladores, compresores, circuitos hidráulicos de alto riesgo. Entre sus ventajas tenemos que es una protección inmediata y automática. Y a su vez tenemos que entre sus desventajas es que hay una fuga de líquido, una liberación de líquido. Esto representa una pérdida de energía y requiere una descarga segura. Ahora, entre las válvulas de descarga tenemos que son las que limitan la presión, manteniendo un flujo controlado hacia el depósito o retorno cuando se alcanza cierto valor. Son parecidas bastante a las de seguridad y claro, estas están pensadas para liberar presión de forma controlada y muchas veces con recirculación. Ahora, ¿cómo funciona? Se ajusta una presión de consigna que al alcanzarlo redirige el fluido hacia retorno o el tanque en un lugar para liberarlo en el ambiente. Ahora, una diferencia clave es que la diferencia contra una válvula de seguridad, que la de seguridad libera de emergencia, la descarga y regula durante una operación normal. Esta válvula que de descarga no es lo mismo. Ahora, las válvulas de secuencia son válvulas que controlan el origen en que actúan varios actuadores. Por ejemplo, si queremos que primero encienda un cilindro A y luego un cilindro B, la válvula de secuencia no permite que la B opere hasta que la A haya alcanzado cierta presión. Entonces se basan en una rama del circuito que alcanza una presión que empieza el obturador de la válvula, permitiendo el paso de la siguiente rama. Ahora, entre sus ventajas es que permiten un control hidráulico sin necesidad de válvulas eléctricas complejas y coordinación de movimientos. Sus limitantes podríamos decir que es la dependencia de presiones y el ajustar mal estas presiones puede provocar golpes o falta de sincronización. Ahora, es importante tener que para el ingeniero hay que tener siempre a la mano lo que sería una constante revisión de estas válvulas y tener un buen mantenimiento. Ahora, entre las válvulas de contrabalance podemos definir las que mantienen una presión mínima en el lado del actuador para sostener una carga o evitar descensos bruscos y no controlados. Son críticas cuando el actuador soporta peso que podría hacer caer sobre su propio peso. Ahora, un ejemplo clave son los que serían las grúas, los elevadores, y entonces se colocan en la línea de retorno y aplican una contrafuerza que solo permite el flujo cuando la presión de la bomba supera la del contrabalance más la diferencia más el diferencial necesario. Ahora, claro, evitan el movimiento involuntario por gravedad y mejoran la seguridad y control. Ahora, esto es esencial a la hora de que este tipo de fallas pueden ser comunes en el área laboral y pueden no solo dañar la carga y el trabajo que se tiene en el ambiente laboral, sino los trabajadores. Claro, entre sus limitaciones es que pueden causar una pérdida de eficiencia porque se está reteniendo la presión y requieren válvulas de alivio y
de pilotaje correctos. Esto también requiere un buen mantenimiento mecánico por parte del ingeniero. Ahora, entre las válvulas de frenado tenemos que son las que regulan el flujo de retorno de un actuador para controlar su velocidad y evitar golpes al final del recorrido. Funcionan como eh, sí, orificios ajustables o válvulas de paso que crean resistencia al flujo. También tenemos que entre sus aplicaciones tenemos descensos controlados de plataformas, frenado de cilindros en maquinaria muy pesada. Sus ventajas serían que el control de velocidad es sencillo y es bastante económico. Entre sus limitantes es que la pérdida por control por restricciones como calor y claro, también hay una menor eficiencia energética. Y por último tenemos lo que son las válvulas reguladoras de presión. Las válvulas reguladoras de presión mantienen una presión constante en una rama del sistema, pese a variaciones de entrada. Se usan para alimentar lo que serían los subcircuitos con presión estable, reductora, limitadora y de alivio. ¿Cómo funciona? Básicamente un sensor de presión o un elemento piloto ajusta la apertura para mantener la consigna y también pueden ser de acción directa o pilotadas. Tenemos aplicaciones como los circuitos de control, sistemas neumáticos donde la estabilidad es bastante clave. Y entre sus ventajas tenemos que hay una estabilidad y una protección a componentes bastante sensibles. Y las limitaciones es que pueden introducir caídas de presiones y requieren un ajuste fino. Es algo bastante clave para este tipo de válvulas el constante mantenimiento y revisión por parte del ingeniero. Ahora, muchísimas gracias.